optimista porque durante las últimas semanas hemos visto cómo han aumentado los casos de virus y enfermedades respiratorias. Incluso algunos parlamentarios plantearon la idea de adelantar las vacaciones de invierno de los escolares, idea que por ahora, por parte del Ministerio de Educación, ha sido descartada. Bueno, para hablar de esto está con nosotros la presidenta del Colegio Médico Regional Santiago, la doctora Francisca Crispi, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, doctora, en primer lugar, de acuerdo a los antecedentes que usted maneja, ¿cuál es la situación actualmente en nuestro país, particularmente en las grandes zonas urbanas, como por ejemplo Santiago, respecto de las enfermedades respiratorias? Hemos visto un aumento de la circulación de virus respiratorios bien importante. Al parecer se adelantó lo que sería el aumento de la circulación viral con respecto al año pasado y hemos tenido un mayor número de contagios y de positividad en los centros Centinela que incluso el año anterior, que fue un año bien complejo para la red pediátrica. Eso se atribuía a que después de la pandemia había una mayor circulación viral o un mayor contagio debido a los años de encierro. Por lo que tenemos una situación complicada en términos de que se piensa que las próximas semanas, con respecto a las proyecciones epidemiológicas, va a existir una mayor consulta y una mayor necesidad de hospitalización de niños. La rama de intensivo de la Sociedad Chilena de Pediatría hizo una encuesta a nivel nacional y hay una ocupación de camas que es mayor al 87% en términos de las camas críticas. Y la situación más crítica no está en la región metropolitana actualmente, ya que hay camas disponibles, pero sin embargo está en la zona sur del país. En Araucanía tenemos una situación muy compleja donde se han tenido que convertir camas de adultos a camas pediátricas y están muy sobrepasados en su capacidad. Eso no es la situación actualmente de la región metropolitana, pero se cree que en las próximas semanas puede empeorar. Doctora, en ese contexto, ¿existe, podría decirse, una alternativa o una solución para evitar que los contagios continúen, ¿no es cierto?, ofreciendo vacaciones anticipadas? Pero ¿quién garantiza que eso que es hoy día, comparativamente con el año pasado, es una situación más complicada, no complique muchísimo más en los próximos meses? Ahí, ¿cuál sería la alternativa? Sí, la alternativa de adelantar las vacaciones siempre está. Las vacaciones ya se adelantaron con respecto al año pasado. En general, las vacaciones son las últimas 2 semanas de julio y este año son las 2 primeras semanas de julio. El problema es que se adelantó el comportamiento de la circulación de virus respiratorio y estamos teniendo un pic anticipado con respecto al año pasado. Y yo creo que una alternativa siempre se tiene que tener en cuenta, pero obviamente es una alternativa que tiene muchos costos para las familias en términos y los colegios, en términos de la organización, costos para los estudiantes, que bueno, el año pasado perdieron una semana de clases, por lo que como colegio planteamos que en primer lugar es necesario tomar todas las medidas para preparar la red de salud y también llamar a la ciudadanía a colaborar con la campaña de invierno, específicamente con la vacunación de la influenza a los niños. Hoy día el segundo virus de mayor circulación en los menores es de la influenza A, para la cual tenemos una vacuna disponible. También colaborar con el lavado de manos, la ventilación de los espacios, el uso de mascarillas en lugares que tengan mucha aglomeración. Son todas medidas que tenemos a la mano y que esperamos que el fortalecimiento de la red sea la primera medida para evitar que esta medida, que es el adelanto de vacaciones, se tome, que no se debe descartar, pero es una medida que obviamente trae costos sociales, por lo que tenemos que tomar las primeras medidas antes. Y con respecto a eso, sabemos que los fondos para fortalecer más la red fueron liberados en los últimos días a los servicios de salud, un marco presupuestario mayor para enfrentar esta dura campaña de invierno, y esperamos que estos se puedan utilizar a la brevedad para que la red esté más preparada.
Doctora, ¿en qué consistiría esa mayor preparación? Me refiero a cuando se liberan fondos y se entregan mayores recursos, ¿cómo se ocupan de manera de apuntar a la solución del problema? Sí, estos fondos tienen, bueno, una parte que es para contratar más personal para poder hacer frente a la mayor demanda, todo, bueno, el equipo de salud, tanto personal médico como kinesiólogos, enfermeras, enfermeros, ahí hay una expansión del personal que es importante. También está la reconversión de camas, ya, y ahí creo que, bueno, en la pandemia tuvimos algo bueno de la pandemia es que crecimos mucho en experiencia para hacer la reconversión de camas, que ahora, bueno, en el caso de Araucanía se están reconvirtiendo camas de los servicios de cirugía pediátrica para poder tenerlos como apoyo a los pacientes que tienen patología ventilatoria, y también está el tema de convertir camas de los sectores de adultos, que fue algo que se hizo al revés de la pandemia. O sea, en la pandemia nosotros tuvimos que convertir camas pediátricas a camas de adultos porque había una superación de la capacidad del sistema para los adultos, y ahora es algo que se puede hacer de forma al revés, por lo que los fondos se usan para preparar las camas, aumentar su complejidad con ventiladores y también para comprar insumos y, bueno, y como dije, personal. Ujú. Doctora, ha faltado mayor énfasis, y estoy hablando ya a nivel de gobierno en términos comunicacionales respecto de la prevención de las enfermedades respiratorias, llámese de las medidas que todos y conocimos y aprendimos también durante la pandemia, por ejemplo, lavado de manos, etcétera, pero también respecto de la vacunación. Hubo una campaña de vacunación, pero ¿está logrando los efectos? ¿Cómo evalúa eso? Siempre se puede hacer mejor en términos de que, bueno, la campaña de vacunación, no solo en Chile, sino que a nivel mundial tiene grandes desafíos porque las personas están un poco cansadas de nuestra fatiga pandémica, de vacunarse. Y por lo tanto hay que tomar medidas extraordinarias para poder llegar a más personas con la vacuna, y eso significa llevar la vacuna a los territorios. Y en eso siempre pueden existir mayores esfuerzos. Nosotros como Colegio Médico tuvimos puntos de vacunación en nuestros regionales, que, bueno, en el caso de nuestro regional tuvimos demasiadas personas que llegaron, y eso habla de que si uno disponibiliza más las vacunas, las personas se van a vacunar más, y en eso tenemos muchos lugares a los cuales llegar, lugares rurales que están más aislados, personas que viven en campamentos en los cuales obviamente están más alejadas de el sistema de salud, y ahí siempre se pueden doblar los esfuerzos para llegar a más personas, porque la vacunación ha sido más bajo que los niveles que teníamos previamente. Doctora, pensando en que podrían aparecer otras patologías respiratorias en el mes de julio, agosto, además pensando en los niveles de contaminación que pueden favorecer ese tipo de problemas respiratorios, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, porque por ahora estamos hablando del problema que se concentra en los niños, pero sabemos también que los adultos mayores se pueden ver afectados por otro tipo de virus. ¿Podría pensarse en recurrir a la fórmula que se utilizó durante la pandemia y de hacer una sola red con los servicios privados, por ejemplo? Sí, o sea, lo que aprendimos en pandemia con respecto a la integración de la red es muy valioso y es algo que se debería implementar de manera permanente. Obviamente en pandemia aprendimos que la red coordinada funciona mucho mejor y podemos aumentar la capacidad, y ahora es algo que nosotros esperamos, que nuestro sistema pueda avanzar a una mayor integración. Una persona que sufre de una enfermedad, creemos que el sistema no tiene que tener discriminación alguna de esa persona para su atención, sobre todo en estos casos de patologías de urgencia, por lo que sí, es algo que obviamente siempre se plantea que este aprendizaje de pandemia podamos hacerlo efectivo en esta campaña de invierno, y que nadie se quede sin atención por el sistema de seguro en el cual está adscrito. Uh-huh.
Doctora, para todas y todos quienes nos están escuchando, ¿cómo identificar cuando una enfermedad respiratoria requiere, por ejemplo, de una atención de urgencia? Porque sabemos que muchas veces se aglomeran los locales de atención de urgencia, muchas veces a lo mejor con patologías que no es necesario que lleguen hasta allá, sino que se podrían atender en instancias previas. ¿Cuándo acudir a una urgencia? ¿Cuándo no? ¿Cómo saber? Sí, es muy importante ese punto porque bueno, necesitamos la colaboración de todas las personas en esta campaña de invierno y el buen uso de la red de salud es un punto clave. Y ahí es importante que, bueno, en caso de los niños menores de 3 meses, si tienen fiebre, tienen que acudir inmediatamente a un servicio de urgencia por el periodo, la edad que obviamente puede ser más compleja. Fiebre Pero en mayores independiente de 3 que sea meses, menos de 3 días, por ejemplo. sí, la fiebre en los menores de 3 meses es motivo para consultar a un servicio de urgencia. Pero mayores de 3 meses, la fiebre por sí misma no es un motivo para consultar el primer día. La mayoría de las enfermedades respiratorias o de otro tipo van a tener fiebre como un síntoma que no es signo de alarma en sí misma, a no ser que dure más de 3 días, sobre 38,5. Lo que sí tenemos que tener mucho ojo en los niños el tema de la dificultad respiratoria. Ya frente a signos de dificultad respiratoria es, por ejemplo, que el niño tenga respiración agitada sin estar haciendo alguna actividad física, obviamente, que se le hundan las costillas al respirar por la misma dificultad, o también, obviamente, tiene coloración azulada de los labios, o un decaimiento significativo que no responde, que está con una pérdida de conciencia, obviamente, o también una deshidratación porque rechaza la lactancia materna o rechaza la ingesta de líquidos. Esos son motivos para consultar. Pero si es que no tiene estos síntomas de alarma, lo mejor es poder usar la red de día, o sea, no acudir al servicio de urgencia, sino que pedir una hora a acudir al CESFAM y tener una atención programada, ya que si no hay signos de alarma, dejemos los servicios de urgencia para las urgencias. Bien breve, nos quedan poquitos minutos, pero una consulta, doctora. ¿Es posible que un niño esté afectado por una infección y que no necesariamente se manifieste a través de fiebre? Claro, o sea, es que infecciones hay de muchos tipos, hay infecciones virales y bacterianas, y no todas por ejemplo, la infección por un rinovirus, que es el virus del resfrío, no todos los casos se presentan con fiebre. Va a depender tanto de la persona como del virus. Sí, por ejemplo, el virus de influenza tiene como característica que en un mayor número de casos se presenta con fiebre, pero no todos los virus respiratorios tienen fiebre asociado. Y eso, bueno, es importante saber que un niño o niña tenga fiebre de 38,5 por 1 o 2 días no es motivo para ir a la urgencia, sino que tenemos que estar atentos a la dificultad respiratoria, otros signos de compromiso general, y si no, podemos esperar un par de días, manejar la fiebre con medicamentos y esperar, porque la mayoría de los virus tienen una mejoría. En 3 días debería la fiebre bajar, y si no, es pertinente consultar. Bueno, doctora, hay que informarse, también hay que a veces mantener la calma, uno como padre, como madre, es difícil pedir eso porque obviamente uno se preocupa mucho cuando ve a su hijo o hija enfermito, pero claro, hay que pensar también y tener la mente fría, y obviamente si es que, por ejemplo, ocurre alguno de los casos o de los signos que evidenciaba la doctora, acudir lo más pronto posible a un servicio de urgencia. Bueno, doctora, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y por supuesto la esperamos en una próxima ocasión. Que esté bien. Muchas gracias por el espacio. Necesitamos la colaboración de todos y todas en esta campaña de invierno, y mandar mucho ánimo a las personas que están hoy día enfrentando en la Araucanía, en el sur de Chile, la situación de la campaña de invierno adelantada que estamos teniendo, porque están con mucha sobrecarga laboral.
Bueno, muchísimas gracias a la doctora Francisca Crispi por conversar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Que esté muy bien. Chao. Adiós. Ahí está entonces la presidenta del Colegio Médico del Regional Metropolitano acá en Santiago.